lenguaje. Pero muchos se quedan pensando y dicen, ¿dónde está el sol? A ver, hay que ver. Más o menos esto es lo que hace la filosofía analítica. Estudia el lenguaje. El lenguaje puede ser un camino lleno de problemas. A ver, otro problema, ¿ya? Aquí está, pues, aquí está la solución, ¿no? El solo se perdió porque al devolverle un sol a cada uno se deduce que solo te prestaron 49 el padre y 49 la madre. Entonces, en total te prestan 98 soles y no 100 soles. Luego, las operaciones las debes hacer con 98 soles y no con 100 soles. Como en realidad te prestan 49 más 49 igual 98 y restando 97 menos 98 menos 100 del pantalón, ¿no es cierto? Finalmente te sobra un sol, que es el que te queda, ¿sí? Esa sería un poco la explicación, ¿no? La explicación de lo que está acá aconteciendo. Bien, eh, continuamos. Otro problema ya también de lingüística, ¿ya? Miren, a ver, cuidado ustedes, cuidado. Todos los hombres son inteligentes, pero ninguna mujer es hombre. A ver, saquen por lógica, a ver qué se deduce, a ver, usen su mente. Todos los hombres son inteligentes, pero ninguna mujer es hombre, por lo tanto, ¿Podría ser, doctor, ninguna mujer es inteligente? sí, esa es la respuesta, pero obviamente acá hay un problema, ¿no? En este salón creo que la mayoría son mujeres, entonces no me vayan a hacer daño, no me vayan a hacer daño, por acá. Miren esto con calma. Acá hay una falacia. ¿Quién me dice cuál es la falacia? ¿Cuál es el error? Ninguna mujer es varón. La palabra, ahí ya han dicho que no, la palabra hombre o varón. Claro, hombre. En la primera, hombre significa humano, todo humano es inteligente. En la segunda, la palabra hombre quiere decir varón, macho, sexo masculino. Haciendo esa confusión, surge esta conclusión. Si una mujer escucha el anterior argumento, podría pensar que quien la formula es machista, y lo que ella tendría que probar para refutarlo es que las mujeres sí son inteligentes, pero este detalle indiferente no es en realidad determinante. Es un problema del lenguaje. Esto es lo que descubren los filósofos analíticos. Y también ustedes, ¿verdad? ¿No? Ustedes también como docentes sí saben que mediante el lenguaje se transmite el conocimiento, pues. La educación requiere de estrategias lingüísticas. El educador requiere bastante retórica, ¿no es cierto? Saber por dónde guiar al alumno, cómo convencerlo. Poner ejemplos, ¿no es cierto? Es toda una chamba hacerlo. Acabamos de explicarlo. Aquí la confusión es lingüística. Muy bien. Acá hay otro reto, más complicado. Es un reto complicado. Vamos a explicarlo un poquito, pues, ¿no? Para Frege, toda expresión lingüística significativa tiene sentido y referencia. Frege es el abuelo de los filósofos analíticos. El sentido es el modo de presentación de algo y la referencia es el objeto que señala. Por ejemplo, plumón y aquello que sirve para escribir sobre la pizarra. Son expresiones con sentidos diferentes, pero con el mismo referente, porque señalan, pues, a un objetito, ¿no? Que en este caso podría ser, no sé, este de acá, plumón, ¿no? O también aquello que sirve para escribir sobre la pizarra, ¿no? Esta es la referencia, el referente, el objeto referente. El principio de composicionalidad sostiene que una oración solo tiene sentido y o referencia si sus partes componentes también la tienen. Por ende, si uno de sus componentes carecen de sentido y o referencia, la oración carecerá de lo mismo. Bien. Uno de los problemas presentados por Bertrand Russell, filósofo analítico, en On the Noting, o sea, sobre la referencia, o sobre la denotación, es acerca de la utilización de términos singulares sin denotación en frases significativas. Por ejemplo, ¿cómo puede decirse que algo es verdadero de Pegaso si es que este no existe? Pegaso no existe. Entonces, imagínate que tú digas, ¿no?
Pegaso vuela. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque Pegaso no existe. Ya. Y si digo que Pegaso no existe, eso también es falso. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Pegaso no existe. ¿Entienden el problema? No puedes tú decir que Pegaso vuela. ¿Por qué? Porque Pegaso no existe. Bueno, está bien. Y si digo que Pegaso no existe, tampoco. ¿Por qué? Porque la palabra Pegaso no existe. O sea, lo que refiere a la palabra Pegaso no existe. Pensemos en este caso. Pensemos en este caso. Este problema es mucho más elevado que los anteriores. Es más fino. Zeus no existe. Si consideramos que la palabra Zeus carece de referencia, entonces el enunciado completo debe carecer de significado, por el principio de composicionalidad. Pero es obvio que tiene significado, pues lo entendemos. Entiendo que Zeus no existe. Y si es significativo, entonces Zeus ha de referirse a algo. Pero si Zeus tiene referencia, refiere algo a un barboncito del rayo, la oración será falsa. Si es que hay una tal entidad a la que se refiere el nombre, tiene que ser falso decir que no existe. Es decir, su significatividad parece comportar su falsedad. Si significa esto, esa frase es falsa. Porque si Zeus significa, alude a alguien, ¿a quién? A un barbón que tira rayos. Pero si eso es cierto, entonces decir que Zeus no existe es falso, porque sí existe. Sin embargo, uno es verdadero, pues Zeus es un personaje mitológico. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo podemos afirmar algo verdadero de entes que no existen? Piensa en la nada, la palabra nada, la nada. La nada no existe. Ese es peor todavía. Entonces, mira, esto se resuelve con lógica. Bertrand Russell dio una solución interesante. Este señor es Frege. A ver, voy a sacar mi folder ya. Ya. Ese señor de arribita es Frege. El de abajito es Russell. Y él dijo que la solución tiene que ver con esto, mira. No es lo mismo decir existe un X tal que no f de X. Por ejemplo, aquí dice algunos no son franceses. Existe un X tal que X es francés. Y no es cierto que exista un X tal que X sea francés. No es lo mismo. Fíjate la negación. Significan cosas totalmente diferentes. La primera dice que algo no es francés. Y esta negación presupone que hay algo. Hay algo que no es francés. La segunda no dice que no haya nada que sea francés. Y esta negación no presupone que haya algo, ¿no? Aquí te dicen, no existe algo francés, no existe. La primera dice, existe algo que no es francés. La primera sí presupone que existe, la segunda no lo presupone. Por lo tanto, la frase, el actual rey de Perú no existe o Zeus no existe, es ambiguo, porque admite dos lecturas. La primera es 1A. Hay un único individuo tal que no es rey de Perú. Se simboliza así, mira. Existe un X tal que X no es rey de Perú y para todo Y, si Y es rey de Perú, Y es igual a X. Y la segunda es esta. No es verdad que exista un único individuo que sea rey de Perú. Se simboliza así. No existe X tal que X sea rey de Perú y para todo Y, si Y es rey de Perú, entonces Y es igual a X. Este último sería el que es susceptible de recibir un valor de verdad. Y justamente este último, el que dice que no existe tal cosa, es la frase que realmente es la simbolización de la frase Zeus no existe. Zeus no existe en realidad debería traducirse como no es cierto que Zeus exista.
Pueden haber expresiones significativas que tengan sentido, pero no referencia. Esta frase tiene sentido, pero no referencia. No alude a un tal Zeus, porque Zeus no existe. No es cierto que Zeus exista. Si ya te sentiste un poquito asustado por la lógica que estoy usando, asustado o asustada, no te preocupes. Así no va a venir tu prueba, pero siendo yo sincero, este es el contenido de los analíticos. Así discuten. Yo pienso que es una discusión muy elevada. Obviamente los continentales, ¿no? Los poetas, los existencialistas, los fenomenólogos, los que siguen a Marx, los que siguen a Nietzsche, las feministas, esto lo ven como innecesario. Mucha matemática. Yo creo que esto aclara el panorama. Lo aclara bastante. Pero claro, sí, se requiere práctica, pues. Se requiere práctica, ¿no? Para estudiar epistemología habría que saber mucha lógica, ¿no? Él es Wittgenstein, él sabía bastante lógica, ¿no? Su obra fue el Tractatus Logico Philosophicus. Planteaba que la lógica era un lenguaje perfecto. Lo que puede ser dicho puede ser bien dicho. Todo hecho tiene forma lógica. El significado de una palabra viene dado por su referencia. El lenguaje significa porque es una figura de la realidad. El lenguaje sirve para representar la realidad. Y ven, por ejemplo, ¿no? El dibujito este que está acá, ¿no? La simbolización. A tira contra B. Mira todo lo que significa, todo lo que involucra. Apoyó la teoría de la verdad por correspondencia, que viene desde Aristóteles, ¿no? Que está acá, miren, ¿no? Una proposición P es verdadera con respecto a un hecho H si y solo si existe un isomorfismo estructural entre la estructura de la preposición P con la estructura del hecho H. ¿Sí? Es en este punto donde hace falta la lógica, la simbolización. Por ejemplo, para entender esto, ¿no? Yo quiero simbolizar algo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El 5 de abril del 1992, Fujimori realizó un autogolpe. ¿Sí? En términos de formalización, ¿cómo sería esto? G de F de E. F es Fujimori, G es dar golpe y E significa Estado peruano. Y bueno, aquí P se agrega esto, ¿no? Ocurrió un ataque a la democracia el 5 de abril del 92, ¿no? ¿Sí? Esta es la simbolización. Este es un hecho. El hecho es tal, es tal. El hecho es este. El 5 de abril ocurrió Fujimori, golpe de Estado. La formalización sería esto. Esto es lo que se llama la forma lógica. Y para este filósofo, todo hecho tiene forma lógica. Se puede representar con lógica. Acá hay algo muy sencillo, mira. La taza, aquí está. Gris es su color. Está, verbo, relación, sobre la mesa. Aquí está la mesa. Esta es la idea de la representación, ¿no? Lo que decía la verdad por correspondencia. Corresponde. La verdad por correspondencia. La frase, la taza gris está sobre la mesa, corresponde con el hecho. El lenguaje corresponde con la realidad. Correspondencia. Así de simple. Así de simple. Esa es la verdad. La verdad aparece cuando una frase se corresponde con un hecho. Este es un estudio de la verdad en Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein plantea este esquema que te voy a explicar, ¿ya? El giro lingüístico. Hay un isomorfismo entre el mundo y el lenguaje. El mundo está compuesto de hechos y el lenguaje está compuesto de proposiciones. Ejemplo, aquí está un hecho, dos personas peleando con una esgrima. Proposiciones, ARB. ¿Qué significa ARB? A golpea a R, que también se puede representar así, como una relación matemática, R de AB, o simplemente con una preposición
lógica, P. Este hecho tiene forma lógica y esta forma lógica refiere a este hecho. Esta forma lógica P refiere a este hecho. Referencia. Referencia. ¿Ven? Esto pensaba Wittgenstein. ¿Qué sucede? Que tenemos, pues, aquí la concepción figurativa del lenguaje. Vamos a cambiar con este dibujito de aquí, ahora sí. La concepción figurativa del lenguaje. El pasto es verde o la nieve es blanca. Son enunciados significativos con sentido. Forman parte de la ciencia natural. Solo se puede informar acerca de hechos. Con el lenguaje se informa acerca de hechos. El lenguaje alude al mundo. El mundo está compuesto de hechos y el lenguaje está compuesto de proposiciones. Hasta ahí todo perfecto. Pero él agrega esto. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje llega a un límite. Hay algo de lo cual ya no podemos hablar, porque ya hemos hablado de todo. ¿De qué es aquello que no podemos hablar cuando ya hemos hablado de todo? Del propio lenguaje. Y para Wittgenstein, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando el lenguaje habla del propio lenguaje? Lógica. ¿Y dónde está la lógica? En los límites del mundo, que también son los límites de mi lenguaje. ¿Y qué caracteriza a esos límites? Las tautologías y las contradicciones. Ejemplo de tautología, P o no P. Las tautologías son enunciados asignificativos carentes de sentido. Y también las contradicciones, es otro límite. P y no P, por ejemplo, llueve y no llueve, es una contradicción, nunca ocurre eso. Es otro límite. En cambio, llueve o no llueve es muy obvio, eso siempre ocurre. Llueve o no llueve, eso siempre ocurre. Es como que diga hoy, ¿es viernes o no es viernes? Verdadero, ese es verdadero. ¿Por qué? Porque es viernes o no es viernes. Y mañana, profesor, mañana es sábado. Si usted mañana dice, ¿es viernes o no es viernes? También es verdadero. ¿Por qué? Porque se cumple que no es viernes. Sería sábado. Porque para que una disyunción sea verdadera, basta que uno de los componentes sea verdadero. Eso es lógica. Un poco de lógica básica. Ahora, ¿entiendes? Que este señor adoraba la lógica y decía esto, ¿no? La lógica es perfecta. Es perfecta. Determina el ámbito de lo posible y de lo decible. Entonces, fíjate, tenemos acá simbólicamente la ciencia que estudia el mundo y alrededor la lógica, que marca los límites. Entonces, era perfecto. Es un planteamiento perfecto, sobre todo para los neopositivistas, que espero que lo veamos aunque sea un pedacito en un rato, ¿ya? Si no acabo, les dejaré la tarea de que revisen la diapositiva, ¿ya? Pero yo la voy a aplicar el día lunes, la voy a aplicar. Pero si no acabo, pues por favor léanla para que estén más preparados. Bien, entonces, la ciencia puede ayudar, pues, a la ontología, ¿bien? A determinar dicho ámbito de lo realmente existente, ¿ya? Esa es la idea, esa es la idea. Acá te voy a hacer una metáfora, ¿ya? El mundo es como la mesa. El lenguaje es como el mantel. El mantel cubre la mesa, es decir, el lenguaje cubre, atrapa al mundo. ¿Entiendes esa metáfora, no? El lenguaje cubre al mundo, lo atrapa. Es mi lenguaje lo que atrapa al mundo. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Pero la mesa tiene límites, tiene bordes que se notan, que nunca vas a rebasar. Se notan aún más cuando tiene un mantel. Esos bordes son los linderos de la lógica. La lógica es lo que le da forma al mundo. Es interesante este planteamiento en siglo XX, Wittgenstein, filósofo analítico.
¿Puedes pensar sin palabras? Sería una pregunta, ¿no? Al parecer no, pero todo es lingüístico, hasta el pensamiento, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejercicio mental, ¿no? Si yo digo, ¿el gato es mamífero? Me dicen, sí es mamífero. Pero si pregunto, ¿el gato es mamífero? ¿Verdadero o falso? Yo puedo decir, es verdadero, ¿no? Porque ahí está un gato. Pero ahora hagamos una pregunta más compleja. ¿El gato es mamífero o el gato no es mamífero? Yo diría, pues sí, sí es mamífero. Pero ahora no preguntamos, sino que afirmamos. ¿El gato es mamífero o el gato no es mamífero? Eso siempre es verdadero. Porque o es mamífero o no lo es. O mira, sin que yo lo conozca. O se llama Michi o no se llama Michi. No hay más opciones. ¿Se llama Michi o no se llama Michi? Por ejemplo, ¿alguien de acá tiene gatos? ¿Cómo se llama tu gato? A ver, dime. ¿O nadie tiene gatos? ¿Cómo se llama tu gato? Ah, se llama Michi, ok. Ya. ¿P o no P? ¿P o no P? Bien. Voy a colocar acá esto acá. Mira, mira, mira esto, ¿ya? Ricky, sí, es mi gato, Ricky. Ricky, Ricky. Ah, ya, bacán. Vamos a poner Ricky también para que no haya problemas. Mira esto, ¿ya? Esta es la tabla de la O, la disyunción. P, O, Q, ¿ya? Esta es lógica básica. No te preocupes, yo te voy a poner un pequeño cuadrito, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuándo es falsa la O? Cuando las dos son falsas. En los demás casos es verdadero. Esta es la disyunción. Esta es la guía. Ahora mira, ¿tu gato se llama Michi o tu gato no se llama Michi? Profesor, mi gato es Ricky. Muy bien, entonces el que se llame Michi es falso. O no se llama Michi, claro, se llama Ricky. Entonces ese es verdadero. Falso o verdadero. Ubica. Aquí está falso o verdadero. Es verdadero. Es verdadero. ¿Ves? P o no P. Esto siempre se va a cumplir. Por ejemplo, el gato del amigo se llama Ricky, ¿no? ¿Se llama Michi o no se llama Michi? Eso siempre es verdadero. Por eso es un límite del lenguaje. Y por eso se aplica también la lógica. ¿Bien? Eso es lo que hay que quedar claro. Ah, bueno, ahí está de mejor manera explicado, ¿no? La lógica, ¿no? P o no P siempre es una tautología, ¿no? P o no P siempre es una tautología. Igual que P y no P siempre es una contradicción. Correcto. Muy bien. Entonces, em, esta es más o menos la naturaleza de la lógica. La lógica es la condición que permite que el lenguaje hable sobre el mundo. La lógica se vincula a los límites del lenguaje y a los límites del mundo. Es la condición que permite. Ningún discurso puede escapar de la lógica. Todo, tú y yo, todo este mundo racional está encapsulado por la lógica. Hasta que aparece esta idea interesante que se llama lo místico. Él también plantea esto, que es cierto que la lógica es importante, pero todo esto está sustentado sobre algo que se llama lo místico, que podemos entender como lo subjetivo, lo valorativo. Por ejemplo, ¿cómo hablamos de la existencia de Dios, de mi existencia, del sentido del mundo? ¿Acaso la lógica puede hablarme del sentido del mundo? ¿De mis valoraciones? ¿Del amor que yo siento por mi gato Ricky? ¿La lógica puede hablarme de eso? Y él acepta de que acá hay algo inexpresable. Lo místico es inexpresable. Porque cuando tú te expresas sobre algo, da la impresión de que debe ser verdadero o falso, por ejemplo. Pero este tipo de expresiones no son ni verdaderas ni falsas, ¿no? Por ejemplo, yo amo a mi mamá. Eso no es ni verdadero ni falso.
¿sí? No es lo que diría Wittgenstein, no es una proposición, no entra dentro del campo de la lógica. Recuerda la mesa tapada, ¿no? Con el mantel, pero no te olvides que eh, está la mesa con el mantel, pero hay una no mesa. Hay algo que está fuera de la mesa y que es más grande que la mesa. Es el llamado no mundo. Así como hay un mundo, hay algo fuera del mundo. Justamente ahí, fuera del mundo, está hablar sobre Dios, hablar sobre la belleza del mundo, hablar sobre el amor, sobre la muerte, que son temas filosóficos. Entonces, Wittgenstein dice algo interesante atacando a la filosofía, ¿no? El problema de la filosofía clásica, cuando habla de Dios o de la muerte, es que está intentando hablar de cosas que no se pueden hablar. Y no se pueden hablar porque no se puede decidir su verdad o su falsedad. No entra dentro de la lógica. Dios existe. Por ejemplo, acá hay amigos que han declarado está bien, con respeto, ¿no? Su preferencia, ¿no? Yo soy ateo, pero hay que decir algo, o sea que no se puede decidir esa realidad. Y incluso sobre algo tan básico como robar es malo. Robar es malo, podemos debatir, pero no es ni verdadero ni falso. Pueden haber circunstancias donde robar sea bueno. Por ejemplo, robarle el balón de oxígeno para salvar la vida de mi mamá. Por ejemplo, porque no es ni bueno ni malo. Dios ni existe ni no existe. Eso no se puede decidir con lógica. Eso ya son, ¿qué cosa? Valoraciones. Y tus valoraciones no se pueden demostrar lógicamente. No puedo demostrarte lógicamente que no debes robar. No puedo demostrarte lógicamente que no debes creer en Dios. No puedo. No tiene sentido. Aunque lo intente, es una guerra perdida. Porque no entra dentro del campo del lenguaje ni dentro del campo de la lógica. Ni dentro del campo del mundo, por cierto. Ese es el asunto. ¿Ok? Eh, a ver, ¿cuánto me falta? Me falta poquito. Me dan una pausita ya. Brevísima, brevísima. Aquí nomás voy a estar. No, no tengo que hacer esto nomás. Docentes. ¿De qué? Ups. A ver, horario. Hoy es viernes. Abril. Entendido. Entrar. Listo, ya está. Ahora sí, ¿qué es esto? Ya. Sigamos. Compartir pantalla. No, casi me confundo, casi me confundo. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya acá. Ya, voy a acabar en Wittgenstein. Quedará para ustedes leer el neopositivismo, ¿ya? Que voy a explicar el lunes, pero ya ustedes también lo leen. Ya. Lo místico es esto, ¿no es cierto? Es aquello que no puedo probarte, que no entra dentro del campo de la lógica. Mira lo que está acá, ¿no? La expresión yo te amo no puede ser significativa, pues no alude al mundo. Yo te amo no alude al mundo. Dios existe no alude al mundo. Robar es malo no alude al mundo. Eres muy bella, te quiero y quiero que seas mi mujer para siempre, eres la mujer de mi vida, no alude al mundo. Esto es subjetivo, es parte de tu mente. Pero, profe, entonces, ¿es menos importante? No, no, no. Para Wittgenstein no es menos importante. Al contrario, es muy importante.
Wittgenstein escribió su libro y dijo esto en mi libro: mi obra está escrita en dos partes. Mi obra se divide en dos partes, en todo lo que he escrito y todo lo que no he escrito. Mi obra se divide en dos partes, todo aquello que he escrito y todo aquello que no he escrito. Y lo más importante es lo que no he escrito. Lo más importante es lo que está fuera del lenguaje. Yo diría que es porque es lo que nos humaniza. Yo diría eso, ¿no? Lo que no está atrapado, aprisionado por la lógica, es lo que nos humaniza. Bien, es subjetivo decir yo te amo, ¿no? No puede ser representado. Y sin embargo pertenece al ámbito de lo indecible, bajo el lenguaje. No se puede decir. Es algo que solo puede mostrarse. No puedo decirte que Dios existe, pero puedo mostrártelo. ¿Cómo me lo vas a mostrar? Viviendo en mi vida, yo siendo respetuoso, siendo un buen católico, respetando a los niños. Ah, ya, me lo puedes mostrar de esa manera. Claro. Además hay que señalar que el amor es una cuestión vital importante, por supuesto. El amor es importante, aunque no se simbolice por la lógica. Wittgenstein, pues, ahí ves, ¿no? Su frase, ¿no? Justamente, ¿no? Wittgenstein tiene un problema, pues. Él dice, ¿no? Aquí está, mi obra se compone de dos partes, de la que aquí aparece escrita y de todo aquello que no he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la más importante, lo que no he escrito, ¿no? Él dice que hay un problema con sus proposiciones. A ver, pero Wittgenstein, tú nos escribiste todo un libro sobre esto. Entonces, ¿todo tu libro está fuera de la lógica o no? Y él responde esto, ¿no? Mis proposiciones son esclarecedoras, de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que el que comprenda haya salido a través de ellas fuera de ellas. Debe, pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Debe superar estas proposiciones. Entonces tiene la justa visión del mundo. Claro, o sea, si lo que Wittgenstein está haciendo es filosofía, así como los clásicos que hacían filosofía de Dios, filosofía de la muerte, él está haciendo filosofía del lenguaje, con su libro. Entonces, ¿su libro dónde queda? ¿Forma o no parte de lo decible? Él dice que no. Wittgenstein sostiene que sus propias expresiones filosóficas, que son un sinsentido, son como una escalera. Sirven para poder entender algunas cuestiones, pero una vez usada debe ser descartada. Claro, por eso está esta frase de acá, ¿no? Si todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el problema de nuestra vida apenas habría sido tocado. Aunque la ciencia resuelva todo, mi vida, mi soledad, mi tristeza, mi amor, eso apenas habría sido tocado. Por eso él dice, sobre lo que no se puede hablar hay que callar. Entonces, él finalmente te lo simplifico, ¿no? Él habla de tres tipos de enunciados. Las que tienen sentido, que están dentro del mundo. Creo que acá hay un cuadro que lo simplifica. Este cuadrito. Ahí está, mira. Ahí está el mundo, ahí está el mundo. Ahí está lo verdadero, lo falso. Ahí está la ciencia. Ahí está lo que es significativo, con sentido. Luego está los límites del mundo, donde está lo que es tautología o contradicción, la lógica. Está fuera del mundo. Ahí no está ahí está lo que es ni verdadero ni falso. Ni verdadero ni falso. Eso es la metafísica, la filosofía. Este es el esquemita de Wittgenstein. Y todo esto le da sentido a lo demás. Lo que está fuera del mundo le da sentido al mundo. Es lo que él manifiesta. Todo esto suena bastante extraño, ¿no? Pero fue la mejor construcción del siglo XX, la reflexión más impactante, ¿no? Y fue reconocido, ¿no? El tipo era un gran filósofo. Y él, como todo filósofo, odia la filosofía, ¿no? Él la chanca, pues, ¿no? La filosofía tradicional
ha enredado el lenguaje, dice él, ¿no? Ha intentado hablar acerca de cosas que no se pueden hablar, pues. La filosofía más bien es una actividad esclarecedora del lenguaje, una aclaración lógica de los pensamientos. No es doctrina como los marxistas, no es teoría como Popper plantea, no es ciencia, menos es ciencia como plantean los neopositivistas. No crea palabras, sino que las analiza. No resuelve, sino que disuelve los problemas mediante un análisis del lenguaje y de la lógica. ¿Sí? Ahí mira, una último dibujo, ¿no? El objeto de la filosofía es aclarar errores lingüísticos. Nadie entiende, ¿no? El mundo es la totalidad de los hechos, es decir, lo que caece. Nadie entiende. De lo que no se puede hablar hay que callar. Ah, ya entendí. Bueno, quedan 7 minutitos. Te hablaré un poquito por el siguiente tema, ¿no? Aunque sea un pedacito. Aquí está, Círculo de Viena. Cosa que tú ya lo terminas, ¿ya? Unos 7 minutos, pues, ¿no? Unos 5 minutos, 5 minutos. Por si tienen preguntas, ¿no? Ya, Círculo de Viena. Ellos son quienes leen a Wittgenstein. El señor que ves ahí de lentes es, este de acá, es Moritz Lick, líder del Círculo de Viena. Este de acá es Kurt Gödel, o Kurt Gödel, como algunos pronuncian su alemán, ¿no? Era amiguito de Albert Einstein, ¿no? O sea, en este grupo va a haber, pues, gente muy científica, ¿no? Bastante. ¿Pero qué pensaban? Vamos a ver, ¿ya? Este es el grupo denominado Círculo de Viena. ¿Qué cosas son? Filósofos y científicos que se reunían, digamos, fines de semana alrededor de la figura de Moritz Schlick para discutir sobre ciencia, sobre filosofía, distinguir a la ciencia de lo que no lo es, ¿no? Es aquí donde va a surgir, pues, la verificación, ¿no? El verificacionismo. La ciencia verifica nomás. Esto fue entre los años 20 y 30. Ya pasó 100 años, fíjate, ¿no? Esta filosofía tiene 100 años. Sí, se alimentaron de lo que planteó Wittgenstein, pero Wittgenstein no los avaló porque tuvieron discusión sobre lo místico. Este círculo de Viena discutió sobre lo místico y dijo que lo místico eran tonterías. Esas son cosas metafísicas que no entran en la ciencia. Wittgenstein los rechazó. Eso para mí no es. Ellos dijeron, bueno, es que así te hemos entendido. Pero él no dijo eso. Como te acabo de explicar, para él es muy valioso la metafísica. Para ellos no. Porque la metafísica es un discurso pues raro, extraño, místico. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Este es el positivismo lógico, empirismo lógico, neoempirismo, neopositivismo y se pasan en Comte y en Wittgenstein. Carnap, Schlick, Otto Neurath eran los principales miembros del Círculo de Viena. Einstein y también Wittgenstein solían visitarlo, ¿no? Pero no eran miembros oficiales. Aunque dicen que Wittgenstein nunca aceptó un encuentro, ¿no? Dicen también, ¿no? Las personas del círculo estaban muy interesadas en saber cómo y hasta qué punto la ciencia podía conocer acerca del mundo y cuáles eran las bases de la misma. Ellas plantean esto, pues, ¿no? La concepción científica del mundo. El manifiesto del Círculo de Viena. Buscaban la ciencia unificada, conciliar los resultados de los investigadores individuales con los demás campos de la ciencia. Ellos querían resolver todos los problemas. Hay que dilucidar todos los problemas hasta convertirlos en pseudo problemas y se transformen en problemas empíricos para que luego sean controlados con la ciencia. El filósofo debe dilucidar los problemas. No debe crear más problemas, sino los que tiene, poco a poco irlos resolviendo. Esta fue la concepción científica del mundo, el manifiesto del Círculo de Viena. Carnap es uno de sus principales representantes. El Círculo de Viena se disolvió
como era liderado por un judío, Moritz Schlick era judío, ya te imaginas, lo asesinaron, un radical nazi, según piensan, lo mató en la entrada de su universidad, y el círculo de Viena se disolvió. Este señor viajó a Estados Unidos y desde ahí enseñó, ¿sí? Y desarrolló su pensamiento. Bien, él considera pues que las discusiones filosóficas se deben a la falta de análisis lógico. Es otra persona que usa la lógica. Él se compromete con el empirismo, se apoya en la lógica y la matemática, y dice que solamente la ciencia puede hablar con conocimiento del mundo. Lo demás son tonterías. La ciencia debe predecir. Si no predice, no es ciencia para él. Y tiene ahí varias obras. Y con esto acabo ya para despedirnos, ¿ya? Espacio, una contribución a la teoría de la ciencia, elemento de lógica matemática, construcción lógica del mundo, la superación de la metafísica por análisis lógico del lenguaje, y psicología, lenguaje y fisicalismo. ¿Ya? Me quedé en las 5, ya me hacen recordar, ¿ya? Bueno, señores, esto es, no, este es otro grupo. Ya. Acá está. Bueno, señores, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar en estos 2 minutos? Supongo que todo está bien, ¿verdad? Doctor, Dígame. doctor Rafael, el tema es muy interesante, pero a la vez complejo. Solo queda leer un poco más y espero que demostrarlo eso en las exposiciones, ¿no? Pero en verdad, como usted dice, nos ha asustado un poco, ¿no? Pero vamos a continuar y vemos cómo enfrentamos esto de lo que significa volver a analizar lo del aspecto científico y todos los temas que usted está tocando. Nada más, doctor, buenas noches. Sí, igualmente, no se preocupe. Esto se va. Agradezco mucho su tiempo, su generosidad y su gentileza. Espero que pasen buena noche, buena jornada. Y sin más, pues me despido, ¿ya? Muy amables todos. Muchísimas gracias. Profesor, una preguntita, profesor, Dime. disculpe. He escuchado que hasta el día domingo nomás tenemos plazo para enviar los trabajos. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. 12 del 2, ya 12 de la noche del día domingo. Sí. Ya, y también de todas las diapositivas lo vamos a resumir. ¿Cómo va a ser el trabajo, profesor? Porque nosotros, al menos el grupo 2, ya nos estamos dividiendo las diapositivas, pero de manera individual, ¿lo Claro. podemos modificar o ahí mismo vamos a exponer con esos mismos diapositivas? Ya. A ver, ustedes van a enviar esto. Voy a repetir de nuevo, nunca está de más hacerlo. Ya, mira. Ustedes van a enviar esto, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Aquí tenemos epistemología de la educación. Entonces, ustedes buscan, Ajá, digamos, son el grupo 2, se van a la sesión 5, van a actividades, tienen 4 cosas para ver. De estas 4 cosas, ajá. de cada uno tienen que hacer 2 documentos, un Word y un PPT, un Word y un PPT, un Word y un PPT, un Word y un PowerPoint, un PPT. Pero, ¿cómo es ese PowerPoint? ¿Cómo es ese Word? Te vas a generalidades. En generalidades te he puesto ejemplos de trabajos entregados. Mira cómo es este, ¿ya? Este es un Word de otra universidad. Por ejemplo, aquí pones el escudito, la universidad tal, bueno, en este caso Emilio Valdizán, pones el nombre de tu grupo, su código y su especialidad, y haces 3 cosas en el Word. Tu resumen, lo escribes, el resumen del texto o del video, los resúmenes. Fíjate que este documento solamente tiene 5 hojas, no hay que hacer tanto. 5 hojas, si puede un poco más, poco menos. 5 hojas. Entonces, resumen, luego partes positivas, aspectos interesantes, que estás a favor del texto del video. Luego, partes negativas, cosas que estás a favor o en contra del video. Terminas tu Word y luego elaboras un PowerPoint y también me lo vas a enviar.
Este PowerPoint contiene lo mismo que el Word, solo que con gráficos, con dibujos, digamos que con gráficos, con dibujos, así más bonito, pero con esquemitas, ¿no? ¿Me entiendes? No es un copy-paste, sino que está preparado para exponer. Y lo que me van a exponer es esto, pero me van a enviar 8 archivos. ¿Cuáles son los 8 archivos? Justamente, como le digo, y repito para que quede claro, un Word y un PowerPoint de este material, de este PDF. Otro Word y otro PowerPoint de este otro material. Un Word y un PowerPoint de este video y un Word y un PowerPoint sobre este video. Vas a enviar los 8 artículos al aula virtual para que ahí estén guardados, pero uno solo del grupo me lo envía a mi correo para tenerlo ahí también. ¿Sí? Y lo que van a exponer es el PowerPoint, como te expongo yo. Yo te expongo el PowerPoint. Me van a exponer el PowerPoint, que no es sino la presentación más, digamos, organizada, didáctica de tu Word. Esa es la idea. Y la exposición dura máximo 25 minutos. ¿Sí? ¿Se entendió? Doctor Félix, buenas Ya. noches. Buenas noches, dijo. Supongo que ya entendió. Ya. Ok. Tengo una pequeña duda. Ver, En los trabajos que vamos a presentar, ¿vamos a poner los nombres del grupo, de todos, claro. o solamente el que está elaborando? No, bueno, de todos los que participan. Ya. Otra consulta más. En lo que es en el envío, en las tareas, por decir, en mi cuenta, ¿no? Tengo que enviar los 8 trabajos, o solamente envío mi trabajo, lo que me tocó a mí. Eso mejor lo decidimos. Si es posible que una sola persona me envíe los 8, está bien. Si no pueden llegar a ese acuerdo y están cada uno por su lado, entonces que cada uno envíe lo que haya hecho. Pero luego me va a indicar quién lo envió para que lo pueda ver. Sin embargo, lo que sí les pediría es... ¿Cómo? Lo que sí tienen... Ah, ya, entonces... estoy en otro grupo, discúlpame. Hola, alumnos, un ratito, ahorita entro, ¿ya? Ya, un ratito. Ya. Estoy en otra aula ahorita, pero me estoy quedando con usted. Entonces, ¿está claro lo que he enviado, lo que he dicho? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, doctor. ¿Sí? Doctor, doctor, buenas noches. Una última consulta antes de que termine. Doctor, los 25 minutos de exposición, ¿eso va a ser por todo el grupo o en este caso por cada trabajito que nosotros estamos haciendo? Por cada material, por cada Ah, material. por cada material que nosotros hacemos 25 minutos. Sí, por cada material. Ya, doctor. Claro. Así es. Sí, doctor, una preguntita. Entonces es 50 minutos por grupo, porque son dos Sería activas. 25 por 4 materiales, son 100 minutos por grupo. Allá vamos a exponer lo que es el Word y también el PPT, porque vamos a hacer 2 PPTs. Haya 4 PPTs, ¿no? Sí. Solamente el PowerPoint. Ya, doctor. Sí, ya entendí. Gracias. Claro, entonces el grupo 1 expone el lunes 100 minutos, el grupo 2 expone el miércoles 100 minutos y el grupo 3 expone el día viernes 100 minutos y luego las siguientes 2 semanas también así hasta que termine nuestra reunión. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces todo queda claro, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, me despido. Gracias. Nos vemos. Adiós.
Hasta la próxima semana. Hasta la Gracias. próxima, doctor. Gracias, doctor.